Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo se clasifican los materiales? Bienvenidas, alumnos y alumnas, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente. En sesiones anteriores identificaron las propiedades de los materiales, como color, olor, densidad o viscosidad. Eso nos permitió hacer una primera caracterización. Enseguida aprendieron a clasificar las mezclas en homogéneas y heterogéneas, de acuerdo con las diferencias observables entre sus componentes. Ahora estudiaremos la clasificación química de los materiales. Antes de iniciar, quiero compartir la frase célebre de Isaac Asimov. La respuesta de que el proceso científico puede tener algunas veces repercusiones perjudiciales no debe implicar el abandono del avance científico, sino su sustitución por un avance aún mayor, aplicado con prudencia e inteligencia. En esta sesión identificarán y clasificarán materiales conocidos en el entorno, como mezclas, compuestos y elementos. Reflexionarán sobre la clasificación química de los materiales, es decir, con base en su composición, y retomaremos un concepto muy importante estudiado en el curso de Ciencias Física, el átomo. También aprenderán que la gran mayoría de los materiales con los que están hechos los objetos de uso cotidiano son elementos, compuestos o mezclas. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en esta sesión. Estas las pueden resolver al consultar su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad planteada como reto. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión, 5 objetos o materiales de uso cotidiano. No se preocupen, los que tengan a la mano. Pueden ser una llave, un tornillo, sal, azúcar, agua, por mencionar algunos. Observen con atención los materiales que tengo sobre la mesa. Seguramente algunos son parecidos a los que consiguieron. Son un tramo de tubo de cobre, un tornillo de hierro, un anillo de plata, sal, azúcar, agua con aceite, agua con colorante. Registren las siguientes preguntas en su cuaderno de ciencias para contestarlas al final de la sesión. ¿Cómo puedo clasificarlos? ¿Qué diferencias hay entre ellos, además del estado de agregación? ¿El nombre de los materiales me ayuda para clasificarlos? ¿De qué manera? ¿Cuáles de ellos se pueden clasificar como un elemento? ¿Cuáles se pueden clasificar como un compuesto? ¿Y cuáles como una mezcla? ¿Cuál es el criterio que me permite diferenciarlos? Recuerden que en sesiones anteriores aprendieron a identificar las mezclas, las clasificaron e incluso se trataron algunos métodos físicos para separar sus diferentes componentes. Una forma de iniciar la clasificación es identificar a las mezclas. Observen el siguiente video. Les ayudará para contestar en su cuaderno las preguntas presentadas y para clasificar los diferentes materiales mostrados anteriormente. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. En nuestra vida cotidiana, estamos en contacto con diversos elementos. Por ejemplo, el oxígeno, que es el gas que participa en el proceso de la respiración. Con el cobre y el hierro,
se elaboran diversos objetos de uso común. O bien, el mercurio se utiliza en los termómetros. Un elemento está formado por el mismo tipo de átomos. En cambio, un compuesto está formado por dos o más elementos cuyos átomos se agrupan siempre de la misma manera. A esta agrupación de átomos se le llama molécula. Por ejemplo, un átomo de oxígeno se une a dos de hidrógeno, formando una molécula de agua. Otros compuestos de uso común son la sal, formada por sodio y cloro, o el azúcar, compuesto por átomos de oxígeno, hidrógeno y carbono. De manera similar, la diferencia entre una mezcla homogénea y una sustancia pura la encontramos en el mundo de las moléculas. En una mezcla existen diferentes tipos de moléculas, ya sea de elementos o de compuestos. En cambio, una sustancia pura está formada por el mismo tipo de moléculas. En general, los materiales que utilizamos en nuestras actividades cotidianas se pueden clasificar en mezclas, que son las más comunes, en elementos y compuestos. ¿Recuerdan cómo es la composición de las mezclas? ¿Variable o definida? Muy bien. Como identificaron en las sesiones anteriores, una mezcla está formada por dos o más sustancias en composición variable y se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Existen otras sustancias que tienen una composición definida y constante. Se llaman sustancias puras. Estas sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos químicos. Un elemento químico es una sustancia pura, formada por átomos de un mismo tipo, y por lo tanto no puede descomponerse en otra sustancia más sencilla por métodos químicos. Los átomos de cada elemento químico tienen propiedades únicas que los diferencian de todos los demás. Se representan por medio de símbolos y se encuentran agrupados en la tabla periódica. Un compuesto es el resultado de la interacción química de los átomos de dos o más elementos químicos en composición definida y se representan mediante fórmulas químicas. En la naturaleza es casi imposible que un elemento se encuentre 100% puro. Por lo tanto, se considera la pureza química entre 97 y 99.9%. Por ejemplo, el oro llamado de 24 quilates tiene un 99.9% de pureza, mientras que el de 20 quilates tiene solo un 83%. Observen con atención el siguiente video que trata sobre el grafeno, una sustancia formada por átomos de carbono, que es un elemento químico, o sea, una sustancia pura, pero en un acomodo geométrico diferente. Imagínenlo como una capa de mosaicos hexagonales. Este material es transparente, muy flexible, muy resistente, es impermeable y es conductor de la electricidad, por lo que tiene muchas aplicaciones. El SICA es fundamentalmente un centro de tecnologías de procesado de polímeros. El grafeno, desde que inicia el enorme entusiasmo por su estudio y utilización en el 2004, ha mostrado ser un material excepcional. Tiene una composición tan compleja como la siguiente: es carbón, se acabó. Siempre con su característica bidimensional. Si yo aíslo una lámina de 1 milímetro de grafito, en esa lámina de 1 milímetro de espesor de grafito hay 3 millones de láminas de grafeno apiladas la una sobre la otra. Y lo que hay que hacer es separarlas. Es el material que tiene el récord de mayor número de récords de desempeño. Es más fuerte que el acero, conduce la electricidad 1000 veces mejor que el cobre, y por ello los usos potenciales del grafeno se cuentan por, ya no digo docenas, centenas. Sin embargo, para que esta apariencia se traslade a su uso industrial,
que se despliegue en beneficio social, se requiere que podamos manufacturarlo en grandes cantidades de forma económica y de forma reproducible en cuanto a sus características. Las aplicaciones buscadas en el SICA y en el país son otras muchas. Es elaborar materiales compuestos, es decir, mezclas de grafenos con polímeros que conduzcan electricidad, que conduzcan calor, que sean escudos de radiación electromagnética, que puedan ser cargados de tal suerte que se utilicen como vehículos para la conducción de medicamentos a sitios dañados en el cuerpo. Si los disponemos en una estructura tridimensional, si yo tomo una esponja y la modifico con láminas de grafeno, esta esponja puede ser utilizada para capturar aceite. ¿Por qué es relevante? En las derramas de aceite o de petróleo que hay, se pueden utilizar materiales tridimensionales de grafeno para atraparlo. ¿Con qué ventaja? Primero, la remoción. La segunda es que los exprimes, le sacas el aceite y ya separaste agua y aceite. El grafeno y sus primeras aplicaciones, si tú quieres más sencillas, son precisamente hacia tratamientos medioambientales, para disminuir el impacto y definitivamente para resarcir el medio ambiente. El CONACYT ha sido fundamental, creyó en la idea, creyó un planteamiento muy básico que es: hay grandes oportunidades, el material es extraordinario, en México podemos competir con los grandes. México puede ser uno de los líderes en la investigación, desarrollo e innovación de materiales grafénicos. Por ello, es necesario, se requiere seguir facilitando los recursos necesarios para lograrlo, apoyando así el quehacer científico y tecnológico nacional. Observen con atención la infografía. Durante esta emergencia sanitaria es importante desinfectar las superficies, pero no deben mezclar diferentes productos de limpieza, porque puede ser peligroso. Vamos a clasificar las diferentes sustancias que aparecen en la imagen y las que mostré anteriormente en elementos, compuestos o mezclas. Comenzamos. Ese es el reto del día de hoy. Elaboren en su cuaderno un cuadro con 3 columnas, como el siguiente. Ahora, vamos a mencionar los nombres de las diferentes sustancias. Colóquenlas en la columna que corresponda. Número 1. Disolución de hipoclorito de sodio. Es el cloro que venden en los supermercados. ¿Dónde lo colocarían? Elemento, compuesto o mezcla. Número 2. Vinagre. Disolución de ácido acético. Número 3. Ácido clorhídrico. Número 4. Cloro gaseoso. Número 5. Alcohol. Etanol. Número 6. Cloroformo. Número 7. Agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno. Número 8. Amoníaco. Número 9. Tubo de cobre. Número 10. Tornillo de hierro. Número 11. Anillo de plata. Número 12. Sal. Cloruro de sodio. Número 13. Azúcar. Sacarosa. Número 14. Agua. Número 15. Agua con aceite. Y número 16. Agua con colorante. Observen con atención el siguiente video. En él se presentan más aplicaciones de los elementos, los compuestos y las mezclas. La industria de la seguridad en México es una industria muy importante. O sea, desafortunadamente los métodos existentes la mayoría son importados, por no decir su totalidad. Este proyecto surge como la necesidad de buscar un sello distintivo para la impresión de algún tipo de documentos importantes. Se llama Marca de Agua Química para la impresión de documentos de seguridad.
¿En qué consiste? Nosotros lo que hicimos fue preparar una tinta invisible a simple vista, pero sí es visible cuando colocamos esa hoja de papel a contraluz. La ventaja de este tipo de tecnologías es de que son de fácil aplicación y con algunas de las maquinarias disponibles por las propias empresas de impresión. Es de fácil aplicación y de fácil acceso. Nos ayuda para evitar que un documento pueda ser falsificado porque no aparece esa marca, esa impresión al momento de hacer, por ejemplo, una fotocopia de ese documento. Básicamente es una mezcla de algunas resinas, solventes, componentes que le dan la característica de poder permear a través de las fibras de celulosa de papel sin migrar hacia el otro extremo de la superficie, y que le permite quedar atrapada, digamos, en el interior de las fibras para poder tener esta imagen visible a contraluz. Tenemos otra publicación relacionada con esta invención, que es aunado a la generación de una marca que es pues vista a contraluz. Esa misma marca tiene algunos componentes químicos que la hacen reaccionar con la luz ultravioleta. O sea, una parte extra de la seguridad es que es visible a contraluz, pero también son visibles con pantallas ultravioleta. Eso pues da una doble certeza de la autenticación de un documento. Entonces, digamos, ese fue el desarrollo de por qué empezamos a trabajar en esta marca, en esta tinta que puede brindar una distinción de seguridad. Para nosotros es un éxito porque es el resultado de investigación de una línea que hemos estado explotando. Actualmente hemos variado un poquito la línea en relación a obtener un poquito resultados académicos. En sí, en el grupo de investigación se empezó a trabajar en una línea relacionada a las moléculas de este tipo que pudieran tener alguna respuesta, alguna distinción en cuanto a respuesta a la luz desde hace ya una buena cantidad de años. Es importante recalcar que dentro de este desarrollo tecnológico, las empresas ya se están apropiando del conocimiento generado por los centros de investigación y universidades. Creo que ese es un importantísimo nivel de desarrollo y una importantísima directriz que debe ser constante en la industria nacional. Yo creo que el apoyo del CONACYT es un apoyo importantísimo. La constante entre ellos es la visión que han tenido en apostar por la investigación, apostar por la tecnología en los últimos años. Lo podemos decir antes de CONACYT y después de CONACYT. No resta más que pues, seguirle echando ganas y pensar que este tipo de tecnologías pues, pueda tener aplicaciones futuras inmediatas. México puede ser uno de los líderes en investigación, desarrollo e innovación en el uso de elementos químicos para mejorar la seguridad de nuestros documentos. Por ello se requiere seguir facilitando los recursos, apoyando el quehacer científico nacional. Antes de finalizar, vamos a clasificar los materiales que tengo aquí en elementos, compuestos y mezclas, para que nos sirvan de ejemplo en el llenado de nuestra tabla. Tengo aquí el tubo de cobre. ¿En qué columna lo colocaríamos? ¿Elemento, compuesto o mezcla? Muy bien, es un elemento. Vamos con el siguiente. El tornillo de hierro. ¿Dónde lo colocaríamos? Muy bien, nuevamente en elementos. Vamos ahora con el anillo de plata. ¿Dónde lo ponemos? Tienen razón, nuevamente es un elemento. Ahora, vamos con la sal. Elemento, compuesto o mezcla. Correcto, es un compuesto. Ahora el azúcar. Claro, nuevamente es un compuesto. Ahora, agua con aceite. Elemento, compuesto o mezcla. Claro, es una mezcla. Vamos a colocarla a un lado de la otra mezcla que tenemos. Agua con colorante. Y para finalizar, el agua. ¿En qué columna la colocarías? Acertaste de nuevo. Es un compuesto. ¿Ves qué fácil? Así, continúa con el llenado de tu cuadro. Si quieren saber más sobre este tema, los invitamos a que consulten de manera electrónica o una vez que regresen a clases en su biblioteca de aula el libro Moléculas en una exposición.
Retratos de materiales interesantes de la vida cotidiana. Hacia un país de lectores, Libros del Rincón, Espejo de Urania, John Emsley. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto, aquí, en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.